Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco. Si sois como yo y os encanta estar al día de todos los dramas, romances y misterios que rodean a vuestras estrellas turcas favoritas, entonces estáis en el lugar correcto. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que, a juzgar por vuestros comentarios, estáis deseando que analicemos: la supuesta explosiva reacción de Can Yaman ante un presunto error imperdonable de Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. La química que vimos en pantalla, que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero, parece ser que no era tan idílica fuera de cámaras. O al menos, eso es lo que sugieren los rumores. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, quiero pediros, como siempre, que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni un solo vídeo y, por supuesto, dejadme vuestros comentarios al final, porque quiero saber qué pensáis de todo esto. Así que, sin más dilación, vamos a desenmarañar este misterio y a intentar separar la verdad del puro invento. La historia comienza, como suele ocurrir en estos casos, con un rumor. Un rumor que poco a poco fue ganando fuerza en las redes sociales y en los foros de fans. Al principio eran simples susurros, vagas insinuaciones sobre una posible tensión entre Can y Demet. Pero con el tiempo estos susurros se convirtieron en gritos, alimentados por supuestos testigos, fuentes anónimas y, por supuesto, la siempre fiel legión de insiders. ¿Qué decían estos rumores? Pues bien, la versión más extendida apuntaba a un error imperdonable cometido por Demet que habría provocado la furia de Can. Un error tan grave, al parecer, que habría dinamitado la buena relación que ambos mantenían y que habría dejado una cicatriz imborrable en su vínculo. Pero, ¿cuál fue ese error? Aquí es donde la cosa se pone turbia. Las teorías son tan variadas como las estrellas que brillan en el cielo. Algunos afirman que Demet filtró información confidencial sobre un proyecto en el que ambos estaban trabajando. Otros que hizo comentarios despectivos sobre Can a sus espaldas. Y otros, los más conspiranoicos, incluso se atreven a sugerir que hubo un affair amoroso que terminó de la peor manera posible. Obviamente ninguna de estas teorías ha sido confirmada oficialmente. Ni Can ni Demet han hecho declaraciones al respecto, lo que, lejos de calmar las aguas, ha contribuido a alimentar aún más la especulación. El silencio en estos casos suele ser interpretado como una confirmación tácita, como una forma de admitir lo innegable. Pero, ¿es justo juzgar a Can y Demet basándonos únicamente en rumores y especulaciones? Yo creo que no. Creo que es importante recordar que detrás de las cámaras y de las portadas de revistas, hay personas de carne y hueso con sus propias emociones, sus propios problemas y sus propias vidas privadas. Es fácil dejarse llevar por el salseo y el drama, pero debemos ser conscientes de que nuestras palabras y nuestras opiniones pueden tener un impacto real en la vida de los demás. Antes de juzgar, antes de condenar, deberíamos intentar ponernos en su lugar y preguntarnos cómo nos sentiríamos si estuviéramos en su misma situación. Además, es importante recordar que la prensa del corazón, especialmente la prensa turca, es conocida por su tendencia a exagerar, a inventar y a manipular la información con el único objetivo de generar controversia y aumentar las ventas. No todo lo que leemos es verdad, y es fundamental aprender a leer entre líneas y a separar el grano de la paja. En el caso de Can y Demet, creo que es posible que haya habido alguna diferencia, alguna discusión o algún malentendido. Es normal, pasa en todas las relaciones, ya sean personales o profesionales. Pero de ahí a hablar de un error imperdonable y de una explosiva reacción, me parece que hay un trecho muy largo. Es cierto que Can Yaman tiene fama de ser un hombre con carácter, un hombre que no se calla lo que piensa y que no tiene miedo de expresar sus opiniones. Pero también es cierto que es un profesional dedicado, un actor talentoso y una persona que se preocupa por sus fans. Y en cuanto a Demet Özdemir, es una actriz encantadora, una mujer inteligente y una persona que siempre ha demostrado ser respetuosa y amable con sus compañeros de trabajo. No me la imagino cometiendo un error tan grave como para provocar una reacción tan extrema por parte de Can. En mi opinión, todo esto es una tormenta en un vaso de agua, una exageración mediática alimentada por los rumores y la especulación. Creo que Can y Demet son dos profesionales que saben separar su vida personal de su vida profesional y que, a pesar de cualquier diferencia que puedan haber tenido, siguen manteniendo un respeto mutuo. Pero, ¿qué hay de la química que vimos en pantalla? ¿Era todo un montaje? ¿Nos engañaron? Yo no lo creo. Creo que la química entre Can y Demet era real, pero CRE.
O que también era producto de un trabajo bien hecho, de una buena dirección y de un guión inteligente. Es importante recordar que los actores son profesionales que interpretan un papel. No son los personajes que interpretan, y no podemos esperar que su vida real se parezca a la ficción que vemos en la televisión. En resumen, creo que toda esta historia del error imperdonable y de la explosiva reacción de Can Yaman es una exageración mediática sin fundamento. Creo que Can y Demet son dos profesionales que pueden haber tenido alguna diferencia, pero que siguen manteniendo un respeto mutuo. Y creo que la química que vimos en pantalla era real, pero también era producto de un trabajo bien hecho. Así que dejemos de alimentar los rumores y las especulaciones y centrémonos en disfrutar de su trabajo como actores. Al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. Me gustaría saber vuestra opinión sobre todo esto, así que dejadme vuestros comentarios abajo. ¿Creéis que hay algo de verdad en los rumores? ¿Pensáis que Can y Demet siguen siendo amigos? ¿O creéis que hay algo más detrás de todo esto? No olvidéis darle un me gusta al vídeo si os ha gustado y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho para no perderos ni un solo vídeo sobre vuestras estrellas turcas favoritas. Hasta la próxima. Bien, ahora vamos a profundizar un poco más en este culebrón turco que nos tiene a todos enganchados. Porque seamos honestos, aunque intentemos mantener la objetividad, la verdad es que el drama nos encanta. Y cuando involucra a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco, aún más. Para entender mejor la magnitud de este rumor, es crucial que recordemos el contexto en el que surgió. Can Yaman y Demet Özdemir saltaron a la fama internacional gracias a la exitosísima serie Erkenci Pájaro Madrugador. La química entre ellos era innegable, tanto que traspasó la pantalla y alimentó la fantasía de una relación romántica en la vida real. Los fans estaban enloquecidos creando hashtags, editando vídeos y analizando cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los dos. La serie terminó, pero la llama del Kandem, como se les llamaba cariñosamente, seguía viva en el corazón de los fans. Ambos actores continuaron sus carreras por separado, cosechando éxitos individuales, pero la sombra de Erkenci y la esperanza de una reconciliación romántica siempre estuvieron presentes. Es precisamente en este contexto donde surge el rumor del error imperdonable. La expectativa era tan alta, la idealización tan intensa, que cualquier pequeño tropiezo, cualquier mínimo indicio de fricción, se magnificó hasta límites insospechados. Una de las teorías más persistentes, como ya mencioné, apunta a la filtración de información confidencial sobre un proyecto conjunto. Al parecer, Can y Demet estaban considerando trabajar juntos en una nueva serie o película, algo que habría hecho las delicias de sus fans. Sin embargo, la noticia se filtró a la prensa antes de tiempo, arruinando la estrategia de marketing y generando un gran enfado en Can, que siempre ha sido muy celoso de su privacidad y de sus proyectos. Se rumorea que Demet, sin querer, habría comentado algo sobre el proyecto a un amigo o familiar, quien a su vez lo habría divulgado a la prensa. Can, al enterarse, se habría sentido traicionado y profundamente decepcionado, considerando la filtración como una falta de profesionalismo y de lealtad. Otra teoría, quizás más jugosa, involucra un triángulo amoroso. Según esta versión, Demet habría tenido un affair con alguien cercano a Can, lo que habría provocado una reacción visceral y explosiva por parte del actor. Esta teoría, por supuesto, es la más escandalosa y la que más clics genera, pero también es la más difícil de verificar. Lo cierto es que después del final de Erkenci, Can y Demet se distanciaron gradualmente. Ya no se les veía juntos en eventos públicos, dejaron de interactuar en redes sociales y en general, evitaron cualquier tipo de contacto que pudiera alimentar los rumores de reconciliación. Este distanciamiento, lógicamente, fue interpretado por muchos como una confirmación de que algo no iba bien entre ellos. Pero, ¿es este distanciamiento sinónimo de enemistad? ¿Es justo asumir que hubo un error imperdonable que dinamitó su relación? Yo creo que no. Creo que es importante tener en cuenta varios factores. En primer lugar, Can y Demet son dos personas muy ocupadas, con agendas apretadas y proyectos individuales que les demandan mucho tiempo y energía. Es normal que después de haber trabajado juntos intensamente durante un periodo prolongado, necesiten un tiempo para concentrarse en sus propios objetivos y para explorar nuevas oportunidades. En segundo
lugar, es posible que ambos se hayan sentido abrumados por la presión mediática y por la expectativa constante de una relación romántica. Es difícil mantener una amistad o una relación profesional sana cuando cada uno de tus movimientos es analizado, juzgado y magnificado por los medios y por los fans. En tercer lugar, y esto es algo que a menudo se olvida, Can y Demet son seres humanos, no personajes de ficción. Tienen derecho a su privacidad, a sus propias decisiones y a sus propios sentimientos. No podemos esperar que vivan sus vidas de acuerdo a nuestras expectativas o que se ajusten a la imagen idealizada que tenemos de ellos. Quizás simplemente Can y Demet decidieron seguir caminos separados después de Erkentzicus. Quizás se dieron cuenta de que su relación, fuera de la pantalla, no tenía futuro. Quizás hubo alguna pequeña diferencia o malentendido que no pudieron superar. Pero en mi opinión, nada de esto justifica la creación de un drama innecesario ni la difusión de rumores infundados. Y ahora, para añadir más leña al fuego, vamos a hablar del carácter de Can Yaman. Como ya mencioné, Can es conocido por ser un hombre directo, honesto y sin pelos en la lengua. No tiene miedo de expresar sus opiniones, incluso si eso significa generar controversia. Esta actitud, por supuesto, le ha valido tanto admiradores como detractores. Algunos lo ven como un hombre auténtico y genuino, que no se esconde detrás de falsas apariencias. Otros, en cambio, lo consideran arrogante, impulsivo y poco diplomático. Lo cierto es que Can Yaman es un personaje complejo, que despierta pasiones y que no deja a nadie indiferente. En el caso de la supuesta explosiva reacción ante el error imperdonable de Demet, es fácil imaginar a Can enfurecido y expresando su ira sin tapujos. Sin embargo, también es importante recordar que Can es un profesional, un actor experimentado que sabe cómo controlar sus emociones y cómo mantener la compostura en público. Es poco probable que haya tenido una reacción tan desmesurada como la que sugieren los rumores. Es más probable que haya habido una conversación seria y sincera entre los dos, quizás con algún tono elevado, pero sin llegar a la explosión que se ha pintado en los medios. En cuanto a Demet Özdemir, es difícil imaginarla cometiendo un error tan grave como para provocar una reacción tan extrema por parte de Can. Demet es una persona amable, educada y respetuosa, que siempre ha demostrado ser una excelente compañera de trabajo. Es posible que haya cometido algún error, como todos lo hacemos, pero es poco probable que haya sido algo intencional o malicioso. Es más probable que haya sido un simple descuido o un malentendido que se magnificó debido a la presión mediática y a la expectativa de los fans. En definitiva, creo que toda esta historia es un ejemplo más de cómo la prensa del corazón y las redes sociales pueden crear un drama a partir de la nada. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero es importante recordar que detrás de las noticias y de los comentarios hay personas reales, con sus propias emociones y sus propias vidas. Así que dejemos de alimentar el salseo y centrémonos en disfrutar del trabajo de Can Yaman y Demet Özdemir como actores. Al fin y al cabo, eso es lo que realmente importa. Y si en algún momento deciden reconciliarse o volver a trabajar juntos, pues bienvenido sea. Pero mientras tanto, respetemos su privacidad y dejemos que vivan sus vidas en paz. Y ahora, para terminar, quiero recordaros que la verdad absoluta en estos casos es casi imposible de alcanzar. Solo Can y Demet saben lo que realmente pasó entre ellos. Nosotros, como meros espectadores, solo podemos especular y dejarnos llevar por los rumores. Pero al final, lo más importante es mantener una actitud crítica y no dejarnos influenciar por el salseo barato. Gracias por acompañarme en este vídeo y espero vuestros comentarios con vuestras opiniones. Hasta la próxima.